Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Guillermo. Hoy les vengo a traer en este espacio el primer versus. Voy a estar haciendo una serie de versus, o sea, una fragancia contra otra, para ver cómo huelen, cuál es mejor, cuál dura más, ¿sí? Pero que cada uno saque sus propias conclusiones de cuál le guste más. En este caso, en este primer versus, lo que hoy les traigo son dos fragancias exclusivas para verano, exquisitas, son dos fragancias míticas que me vuelven loco y me encantan. Y estoy hablando de Dior Homme Cologne y Givenchy Gentleman Cologne. Son dos fragancias exquisitas, espectaculares. Así que quédense chicos, que ahora mismo voy a estar hablando de cada una de ellas, el aroma, la duración, ocasiones de uso, todo. Bueno, en este blotter, ya les puse en los blotters, en esta mano tengo a Dior Homme Cologne y en esta mano tengo a Gentleman Cologne, ¿sí? Así que voy a estar hablándoles un poquito de cada una. En Dior Homme Cologne, lo que tenemos acá es una fragancia simple, ¿sí? Hacen referencia las dos a lo que es Cologne, esta corriente de perfumes o esta línea de perfumes frescos, cítricos, florales, sí, para verano, ¿sí? No es una colonia porque las dos son eau de toilette, pero son fragancias frescas para verano. En Dior Homme Cologne tenemos una parte que es simple, es bergamota, limón, flores blancas, es como la flor de pomelo, es lo que declaran, una parte maderada que casi ni se nota, y almizcles. En Gentleman Cologne, ya acá, si bien es una fragancia simple, pero ya es un poquito distinta, porque acá también tenemos bergamota, también tenemos limón. La diferencia en la salida de cada una es que en Dior Homme Cologne tenemos lo que es la bergamota, el limón, parece como si fuera jugo, el jugo, una parte jugosa del limón o de la bergamota, y en esta parte de la Gentleman es como un poquito más seco, más pálido, como si fuera una parte de la cáscara del limón con esa parte blanca que queda por dentro. Es como si fuera esa parte del limón o la bergamota de la Gentleman, ¿sí? En Gentleman lo que tenemos, la diferencia ya va, es un poquito más compleja que esta, sin ser tan compleja, ¿no? Pero es un poquito más compleja porque acá ya tenemos notas de iris, ¿sí? Que se nota que no es tan apolvada como los demás iris de Gentleman o de Dior, pero en esta parte de iris se siente y es lo que le da ese toque un poquito más elegante a la fragancia. Tenemos almizcle en el fondo también, pero también hay una parte que es muy buena, muy rica, que quizás cuando la huelan y la empiezan a... Yo tardé un par de días en descubrirla, pero van a sentir como hay una parte un poquito dulce, un poquito rara, que decís, no es una fruta, no es flor, y es como una verdura. Sí, ¿y qué verdura es esta? Es la zanahoria, porque sentís esa parte medio rarita y apenas un poquito dulce. Entonces esto tiene bergamota en la salida, pero es la parte de la cáscara, tiene iris, tiene esta parte de zanahoria y almizcle en el fondo. ¿En qué ocasiones utilizar las dos fragancias? Acá, estas dos. ¿En qué ocasiones utilizar a las dos? Claramente las dos son dos fragancias de verano, son dos fragancias frescas, fragancias que para utilizar en días de calor. ¿Cómo las veo yo? Dior Homme Cologne yo la veo como una fragancia, al ser más simple, ¿sí? Una fragancia más para uso diario, para utilizar en el día a día, para el trabajo, para estar en tu casa. Dior Homme Cologne, yo con esa parte que tiene de iris, con esa parte de la zanahoria, la veo un poquito más formal a la fragancia, si se quiere. Que se puede usar para el día a día, sí, claro que sí, pero esta yo la veo un poquito más para algún evento formal en la noche, ¿sí? Entonces yo usaría más Dior Homme Cologne para el día, para el trabajo, para ir a la pileta, para ir a la playa, para hacer deporte, y esta yo la utilizaría más en la noche. Es más, yo en la reseña lo comenté, que para mí es una fragancia más nocturna, pero de verano. Después, esta podría ser para ir al gimnasio, claramente, para trabajar, para lo que se te ocurra hacer durante el día, que sea de día. Esta yo la utilizaría, por ejemplo, para una cita, lo utilizaría para ir a una fiesta al aire libre. Hoy en día en verano se utilizan hacer casamientos y fiestas al aire libre. Esto va espectacular. Y esta más para el día, o sea, día y noche, en mi opinión. Ahora, proyección y longevidad de cada una. Bueno, ambas en mi piel proyectan muchísimo. O sea, son dos fragancias netamente cítricas. Entonces lo cítrico lo que tiene es que al evaporarse muy rápido, proyecta mucho, ¿sí? Las dos, cuando yo apenas me aplico la fragancia, son dos fragancias que proyectan mucho. O sea, más allá del metro, en la primera hora son de proyectar bastante, ¿sí?
Esta quizás un poquito más, ¿sí? Porque es como más cargada de limón que de otra cosa. Esta al ser un poquito más compleja queda un poquito más cerca de la piel, pero igual a 1 metro de distancia se siente la fragancia. Longevidad, bueno, en la reseña yo ya dije que Gentleman lo único malo que tiene es la longevidad, que a mí en mi piel me ha llegado a durar unas 3 horas como mucho. Otra cosa en contra que yo le encuentro a esta es que ya está descontinuada, entonces es muy difícil de conseguir. Igual recuerden, yo por acá les voy a dejar por acá arriba o por acá les voy a dejar un video en donde yo recomiendo dos lugares en donde comprar fragancias a muy buen precio y algunas fragancias descontinuadas. Entonces esta está descontinuada, entonces es un poquito más difícil. Esta es más fácil de conseguir porque es nueva, ¿sí? Recién está saliendo al mercado. No es muy diferente a los batches del 2013, del 2017. Es lo mismo, nada más que han cambiado en lo que es el envase. Ahí ven que acá dice Colon, antes decía Diorom Colon acá, y acá no decía nada. Bueno, acá ahora el Diorom está en la tapa. Entonces, duración está máximo 3 horas. Esta, yo voy a ir en contra de muchos que han hecho las reseñas de esta fragancia, porque a mí sí me dura. A mí me dura unas 5 a 6 horas en piel, ¿sí? Ahora, quiero aclarar una cosa. Son 2 fragancias cítricas. Son 2 fragancias de limón, bergamota, que es el 90% de la fragancia de cada una. Entonces, tienden a durar menos porque se evaporan más rápido, porque son aromas mucho más volátiles. Pero, si yo las fragancias, al ser tan volátiles, y yo las uso durante el día, al sol, para ir a la playa, me meto a la playa, me meto a la pileta, me meto al agua, es, a ver, 99% seguro de que la fragancia, sea la fragancia que sea, te dure máximo 1 hora. Estando al sol, estando en el agua, te va a durar muy poco tiempo. Esta fragancia yo utilizándola ahora en verano que estamos acá, y utilizándola dentro de mi casa, que no estoy expuesto al sol, me ha durado unas 5 a 6 horas. Esta me ha durado un poco menos, en la misma situación, entre 3 y 4 horas, ¿sí? Así que en longevidad gana mucho más esta. Ahora, aroma, ¿cuál es el aroma más rico? Bueno, eso va en cada uno. Yo prefiero usar esta de día y esta de noche. Proyección, ¿cuál gana más? Yo creo que esta proyecta un poquito más, esta un poquito menos, pero esta, el aroma es mucho más sofisticado, digamos, esto, por poner una palabra, es mucho más elegante. Esta para el día a día anda bien, esta para vestir bien está mejor. Así que bueno, gente, este ha sido el versus de Diorom Cologne, esta batch 2022 y Givenchy Gentleman Cologne. Me gustaría que me dejen acá en los comentarios si ustedes tienen estas fragancias, si las han probado, cuánto les dura, cuánto proyectan, cuál elegirían ustedes. Yo, si tuviera que elegir entre una y otra, sería muy difícil porque yo las veo como unas fragancias espectaculares. Quizás elegiría más Diorom Cologne porque es una fragancia que yo le pudiera utilizar mucho más tiempo durante el día para trabajar. Esta, al durar un poquito menos, durante el día es como que le desaprovecharía mucho. Para la noche sí, pero no soy mucho de salir de noche. Así que yo elegiría entre Diorom Cologne y Givenchy Gentleman Cologne. Yo elegiría Diorom Cologne. Así que bueno, gente, este ha sido el primer versus del canal, espero que les haya gustado. Como siempre les digo, chicos, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Déjenme acá en los comentarios cuál es su opinión sobre cada una de estas fragancias, cuál prefieren ustedes, si les gusta más para el día, para la noche, una y otra, cuánto les dura. Me gustaría saber toda su opinión sobre estas 2 fragancias espectaculares acá en los comentarios. Bueno, chicos, como siempre les digo, muchísimas gracias por el apoyo que le están dando al canal, cada vez somos más. Si sos nuevo, recién ingresaste a este mundo de la perfumería y recién descubriste este canal, te invito a que te suscribas acá, que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar subiendo. Y a todos, chicos, como siempre les digo, que me puedan seguir en mi cuenta de Instagram y de TikTok, que se los dejo aquí al costado, que es Guillermo Parfum. Así que, gente, espero que les haya gustado el video, espero que les hayan pasado bien y no se pierdan los próximos videos que voy a estar subiendo en esta semana. Así que, chicos, nos vemos, que estén todos muy bien. Chau, chau.